Bueno, la obra mural en sí surge para mí pensando en lo dimensional primero. Cuando yo tengo que hacer un mural, lo primero que hago es ver el espacio físico donde va a estar situado. Voy, mido los espacios, mido los problemas físicos que tiene, me regreso a mi taller y empiezo a recoger una documentación sobre la obra. ¿Por qué una documentación? Toda mi obra parte de una investigación. Yo soy investigador, en primer punto. Entonces, lo primero que hago es escribir una especie de guión de qué va a ser el mural y cuáles van a ser los diálogos del mural. ¿Cómo es el diálogo entre los personajes para lograr que el mural tenga un mundo visual que represente algo así como una película, que sea narrativo? Entonces, me documento primero, libros, me considero un buen lector, entonces libros sobre los temas que voy a desarrollar. Industria, bueno, si es industria, pues toda la industria, las máquinas, cómo se mueven. ¿Qué es la industria? ¿De dónde surge? El ser humano en la industria, la producción industrial, los problemas de los trabajadores dentro de la industria, el patronato, todo lo que surge alrededor de la industria como un ejemplo. Si es algo histórico, obviamente sobre la historia, como en este caso, en este mural. ¿De dónde surge la idea de este mural? A mí la propuesta que me hacen es hacer un mural con las características de los murales que yo he hecho. La persona que me lo encargó dijo, yo quiero un mural así como estos. Él me dice, yo no sé de muralismo, pero a mí me gusta esto y quiero una obra así. Entonces yo le digo, a mí me gustaría que usted viera y que me dijera qué quiere que le haga. No, hágalo a su gusto. Entonces digo, bueno, voy a hacer algo histórico y le digo, le comento, quiero hacer algo histórico que le puede servir o que le va a gustar o algo. De tal manera que digo, bueno, ¿qué es lo que hay que pintar? Varios objetivos que recojan un poco del sentimiento de la historia de América. Rápidamente, abuelo pájaro, me entro en la conquista, me voy a la colonia, paso un poco por la independencia y me disparo en los hechos sociales del momento en América Latina. ¿Cómo surgen estos personajes? Ellos surgen en mi mente precisamente recreando elementos de la historia y los diálogos que yo voy encontrando para mí mismo a través de los libros que yo leo, a través de la documentación y a través de las vivencias que tengo en pasados y en presentes todos los días de los sucesos de la vida misma, de los sucesos del mundo, o sea, ¿qué le pasa a la gente? Muchos personajes en mi obra no son personajes de un hecho del pasado, sino muchos son del presente, aunque puedan estar desnudos y con cadenas y con cosas, ¿no? Son parte de una vigencia, de una realidad de toda la América, porque la América en sí todavía no ha sido rescatada verdaderamente, ni equilibrada como países verdaderamente soberanos ante el mundo. Siguen teniendo las presiones de las grandes potencias, siguen teniendo las problemáticas para su vida y para su desarrollo, y entonces cada vez que me encuentro un hombre encadenado y un personaje, a lo mejor me gusta, por ejemplo, los pies, no les pongo muchos zapatos. ¿Por qué? Porque es lo cotidiano, el hombre sigue con el pie en el piso. El ser humano ha cambiado su estructura universal relativamente. Tenemos vehículos, tenemos aviones, nos vestimos de diferentes maneras, pero seguimos siendo los mismos de hace 200, los mismos de hace 500, los mismos de hace 1000 años. Hoy quizás más desalmados, terriblemente más deshumanizados, violentados por todas las cosas sociales. Entonces todo esto influye en la obra para crear un mundo de personajes y un diálogo interno entre ellos. En este caso, que es un lienzo grande, para crear el ambiente del mural y que no sea un cuadro en sí, recurro a estructuras espaciales geométricas que voy desarrollando en la obra linealmente para que cada personaje se meta dentro de una estructura espacial
y juegue con los demás en un diálogo continuo, como si fuera una marcha de una huelga o una marcha de gentes o cosas así. Entonces el mural empieza a caminar, él empieza a moverse y empieza a decir cosas, porque cada uno de estos personajes va diciendo algo que a los demás, seguramente todos están en un diálogo permanente por su acción, los que no tienen la boca abierta, en su misma acción está la expresión y van concretando un hecho político y social seguramente. Este mural comienza con dividir un espacio visualmente, o sea, lo divido a la mitad, por arriba y por abajo, horizontal y vertical. A este le hice una cuadrícula no exacta, de 19 a 25 puntos, para crearle otros movimientos a la figura, es estiramientos, encogimientos, ensanchamientos. La regla de oro dice que debe ser matemático exacto. Y debe ser. ¿Por qué? Porque después de que pasa la exageración de romper esa cuadrícula no exacta, entonces se producen efectos visuales que, conjunto con los lineamientos de cruces de ángulos, de multiplicación de ángulos en un espacio plano, en base a esas guías espaciales, una acción conjunta. Si ustedes ven, la obra comienza como un cañón, de aquí para allá. Es como un tubo, como un cono. Y se va, y aquí se da vuelta. En esta parte se engloba ella, en estas líneas aquí. Hay otro ángulo que se corta allá y que va a aquella esquina. Entonces, la parte espacial es porque el movimiento del mural exige que vaya sobre esos lineamientos para que no suceda en crear una obra que se vuelva fija. Si ustedes ven las figuras y las analizan desde todo punto de vista, cómo se mueven en el espacio, ustedes verán que hay cosas aquí, ese pie mismo, esta figura, se comienzan a mover, cambian de ángulo, de aquí para allá, allá para allá. Producto de esa forma espacial de trabajo. Se va sobre las líneas y las figuras empiezan a crecer. ¿Qué sería un juego matemático? Yo pienso que no. Es un sentimiento espacial global de todas las cosas. O sea, yo pienso que este espacio está aquí, pero tengo que pensar en que ustedes están ahí. Si yo me alejo de ustedes, esto se hace plano. Rompo ese diálogo. Y entonces quedaría una obra trunca, porque no hay el sentido espacial que produce el movimiento de todas las cosas. Aquí podríamos decir que no hay nadie estático. Nadie está estático, todo el mundo está en movimiento, nadie está parado. Si hablamos, ella está parada, no está quieta, no está parada, no está quieta. No sabemos dónde está esta pierna y qué está haciendo esta mano. Y esta pierna y esta mano son un diálogo continuo con los demás personajes, aún con esta mujer que está así. Estos mismos, cada uno es parte de una acción espacial que conduce allá, pero que de allá luego se regresa. Efectos visuales, diría yo, que tendríamos que incluso comprometerlos en un trabajo plástico, objetivo. Es decir, vamos a hacer un trabajo todos, vamos a hacer toda una estructura geométrica para crear un mural.
este muro lo encaminamos, llegamos y lo aplanamos para tener una superficie que reúna ciertas características plásticas, donde de pronto podamos expresar algo, vamos en un aumento de ganancia. Primero es la preocupación por el espacio, por el soporte, en este caso, el muro. Y luego porque surgen las ideas para concebir una obra no personal. El muralismo no puede ser una obra individual, porque entonces tú tienes que pintar tus emociones para obligar al resto de los espectadores y al resto del mundo a que piense como tú. Cuando digo mi obra y me encierro en mi obra, es exactamente igual que pensar que yo le digo a un arquitecto, quiero que construyas mi casa. Y entonces el arquitecto construye una casa pensando que él va a vivir ahí, no, el que voy a vivir soy yo con mi familia. Y él construye una casa pensando en un sistema arquitectónico, en un sistema de fuerza motriz que él desarrolla para su mundo, pero no para el mío. Entonces cuando alguien construye una casa personal, él dice, bueno, mis necesidades son estas y estas, yo necesito tantos baños, tantas recámaras, tantas cosas, y entonces hace un lugar donde él vive. En la obra plástica sucede más o menos parecida en la parte del muralismo. Se pinta para un pueblo, para una comunidad, para una sociedad, para un mundo. Eso le hace un carácter diferente en el sentido visual. Pero luego cuando vas a por qué llenar un espacio de cosas y elementos. ¿Por qué? Porque el muralismo es la única obra plástica que te permite, primero, una integración plástica, arquitectónica y didáctica, donde empiezas a relatar y a conformar ideas alrededor de un proceso que no tiene que realmente ser histórico, porque este es un mural histórico, pero el muralismo no tiene que ser realmente histórico, el mural tiene que ser didáctico, plástico y arquitectónico global, donde se encierren todos los lineamientos arquitectónicos espaciales, para que cumpla una función. Entonces, no cualquier espacio. Yo siempre me he dicho que una cosa es pintar un muro y otra cosa es pintar un mural. Un muro yo lo puedo llenar de cosas y de elementos, pero no tiene una función en ese sentido que hablábamos ahora. Mi obra no es muy sometida a los hechos panfletarios, porque no estoy de acuerdo con la obra panfletaria hoy en día, ya no tiene sentido, pero sí más universalista, para que el ser humano pueda entrar en el mundo del arte y para que las clases menos favorecidas económicamente y que no pueden tener una obra de arte, por ejemplo, tengan la posibilidad de ser dueños visualmente, diariamente, de una obra que es lo que produce el muralismo. La obra de Caballete cada quien se la lleva a su casa, la guarda. La obra mural da esa posibilidad de que el de escasos recursos, el obrero, el albañil, el empleado, cualquier gente que no pueda recurrir a una obra de arte, puede tener espacios visuales, recreativos, emotivos, donde se va a encontrar el mismo también. Es lo que produce como efecto humanista el muralismo. Yo lo considero en ese sentido. ¿Por qué? Porque él se encuentra todos los días ahí. Cuando la gente pasa por un mural en cualquier lugar, la gente se mete en él y empieza a ver qué están haciendo cada personaje, y seguramente empieza a dialogar con uno y otro, porque el diálogo es decir, bueno, este está haciendo este y aquel esto, y entonces empieza a hacer una cadena de elementos y se apropia realmente de la obra. Otro día volverá porque tiene esa posibilidad de ir las veces que quiera ver una obra de arte, ¿no? Es lo que produce el muralismo por el hecho de ser público. En este, como le comentaba, sucede eso, esto es una lona preparada especialmente para mural, con acrílico de la misma calidad, de la misma materia con que se está usando la pintura. Cualquier otro elemento haría que sea una obra con mínimas posibilidades de mantenerse perdurable,
porque tiene problemas ambientales todas las materias hoy en día, las mismas esculturas, las lluvias ácidas, el ambiente, todos los problemas psicológicos que hay, golpean un mural. Y en este caso, a una lona, a un lienzo sería mucho más grave. Entonces, recurro a materiales que he usado para muros. Estos materiales están hechos para muros a la intemperie, para muralismo a la intemperie. Yo lo estoy metiendo en esto que le va a dar mayor resistencia a la obra y la va a mantener, no sé, hasta que se rompa, que será lo único. Sin embargo, hoy hay magníficos restauradores y entonces no hay problema con la obra. La otra parte son los muros fijos, que es diferente técnica, porque los muros fijos hay que hacerles aplanados nuevos. Si están aplanados hay que tirarles los que tienen y volver a hacer aplanados que tengan las características del muralismo para que se sostengan como una obra perdurable. Y en cada caso específicamente se utilizan diferentes técnicas. Hoy, por ejemplo, lo del fresco, yo no lo uso mucho, casi no se usa tampoco, por los problemas físicos que tiene el fresco en los movimientos telúricos y porque tiene problemas por las humedades de los edificios, salitres y cosas que lo atacan. Sin embargo, el fresco sigue siendo pues la riqueza del arte universal, ¿no? De las culturas mismas precolombinas que lo usaron también. Entonces estoy usando una técnica que no es mía, es una técnica desarrollada por el muralismo mexicano, por artistas mexicanos y que cada uno lo hemos hecho evolucionar de diferentes maneras y la hemos aplicado con diferentes técnicas y diferentes formas de trabajo. En este que es tela, hay otro que instalé el año pasado en la ciudad de Tijuana, en la frontera de México con los Estados Unidos. Ese mural está hecho sobre placas de triplay y está preparado como si fuera un muro, con las mismas arenas, con el enequén y con el mismo pigmento de un muro. Sin embargo, yo mismo desarrollé una técnica para preparar esas maderas hace 6 años en un mural que hice en la delegación Milpalta, un mural de la biblioteca de la Secretaría de Educación Pública. Y entonces hice una pared de madera y la preparé con un aglutinante de una resistencia más alta que el cemento y plástica, porque el cemento al fin de cuentas solo le mete el cincel y vuela el tajo, pero esta por el hecho de ser plástico se compacta, entonces el pincel rebota, a menos que se corte, y dio un gran resultado. Con esa misma materia está hecho el mural de Tijuana y con estos mismos elementos de colorantes. Que el sentido espacial del mural no nace por el espacio físico real, sino por el espacio visual. O sea, un mural puede estar metido en esa hoja de papel, se vuelve dimensional. ¿Por qué se vuelve dimensional? Y vamos a concebir qué es el mundo espacial y cómo se puede multiplicar visualmente algo. Y entonces, si yo tengo aquí esto, la idea visual es romper con ese espacio solamente por medio de líneas que produzcan los efectos como esto, que sería la mano metida en un mural, se multiplicaría visualmente 5 veces. ¿Esto que produce? Que esta figura que está arrodillada, estirada, viéndolo seguramente, produzca efectos visuales que se pueden salir y que aquí
puedes producir, no sé, una masa. Entonces es relacionar en ese espacio una figura que haga que rompa toda la armonía, porque aquí no hay perspectiva. No se usan las perspectivas, se usan nada más ángulos de rompimiento y es multiplicación de espacios para producir efectos visuales, que son, a veces, se convierten en transformaciones físicas. Uno dice, bueno, de pronto es que el dedo no funciona así. El dedo puede estar volteado por otro. No sé si recuerden ustedes algo de los persas. En los persas hay brazos que están del otro lado, los izquierdos con los derechos igual viceversa, y se van fusionando para producir efectos visuales, pero que al efecto visual no se va a notar el proceso, sino que produce una fuerza y un diálogo del elemento con el espectador. Entonces así surge algo, ahí está metido en ese mundo. Esto es lo que sucede en el muralismo, que se usan movimientos, porque uno dice, bueno, ¿por qué esta figura que es pequeña al lado de este hombre que tiene un brazo gigantesco, enorme, en comparación con esta mano, y empiezas a hacer una relación? Es porque empiezas a romper los espacios y empiezas a crear un diálogo de elementos donde ninguno es desproporcionado visualmente, está ahí, es parte de un todo, porque esto genera un diálogo. Y en ese diálogo vas entrando. Entonces te vas preguntando. Cuando alguien viene y ve el mural y me dice, ¿qué significa el mural? Entonces yo le digo, pues si le digo un rollo que yo me sé, a lo mejor te limito el pensamiento, porque es lo que yo pienso de mi mural. Y a lo mejor pienso más allá o más acá, pero el otro tiene un pensamiento que lo tiene que dialogar con él, porque él ya está hecho. A mí en este momento no me importa él. Él tiene una forma de expresión libre, él se expresa, él dialoga, él es todo. Entonces él produce otras imágenes y otros efectos, que es lo que puede producir el muralismo. Por eso, cómo se rompen los espacios visualmente nada más, no físicos. Ahí está, lo físico está ahí. Pero lo importante es romper esa globalidad